Operación Fuga de Prisión por Firelis 113 capítulo 14. La chispa, ¿estás segura de que es una buena idea, Navia? Aether dudaba de que este plan de infiltración fuera a salir tan bien como su compañero esperaba. Después de todo, este era el Palais Mermondia en el que ellos, o mejor dicho, él, estaban entrando. No había forma de que no terminara arrestado y arrojado a la fortaleza por segunda vez. Aunque era de noche, eso no significaba que los guardias que patrullaban fueran más laxos, especialmente porque la habitación en la que Navia quería que entrara e investigara era el estudio personal de Lady Furina. Confía en mí, compañero, le aseguró Navia mientras se acercaban al palacio. Silver te ayudará a ponerte en posición y te mantendrá a la espera en tu punto de infiltración. En cuanto haya algún problema, regresa corriendo y él te rescatará. ¿No es así, Silver? Como dice el presidente, puede contar conmigo, Sir Aether, dijo el más joven de los dos asistentes de Navia. Navia añadió. Y mientras tanto, Paimon se quedará conmigo. La adoro, pero no es la mejor para una misión de sigilo como esta. Y ese era el plan, o, mejor dicho, el plan que le hicieron creer a Aether. Como pronto descubriría, Navia tenía motivos ocultos para enviarlo solo, así que entraste en este mismo ático a instancias de esta tal Navia, comentó Yanfei mientras Aether contaba su historia. Ambos estaban en una de las habitaciones adicionales que tenía Furina y, por insistencia de ambos, no había guardias que los supervisaran. Era un asunto privado, como explicaron. Para construir una defensa para el caso de su cliente, pensó que sería mejor conocer los eventos que llevaron a su arresto. Lo que no esperaba era que él se remontara meses atrás, a cuando llegó por primera vez a la nación de Hydro. Al mismo tiempo, realmente debería haberlo hecho, ya que su defensa dependerá de la relación de Aether y Lady Furina. Como tal, remontarse hasta el principio fue útil. De todos modos, estaba de humor para un poco de tiempo de cuentos. Hasta ahora, Aether había hablado sobre su llegada, el encuentro inicial con el arconte Hydro y el juicio de la maga Alinei. Yanfei recordó haber leído sobre ese caso en particular en este Ambir y aplaudió el trabajo de Aether. Quería creer que haberlo adormecido con sus charlas sobre leyes ayudó, pero dudaba que ese fuera el caso. Sin embargo, volviendo al tema, ese fue el primer gran encuentro que tuvieron Aether y Lady Furina, sentando las bases para su futura relación. Después de eso, Furina usaría sus recursos para espiar a Aether como él lo expresó sin rodeos. No mires ahora, pero esa persona te ha estado siguiendo. Un día, Linnei se le acercó de repente en la calle y rápidamente lo invitó a él y a Paimon a tomar el té en su casa. Paimon casi desveló su secreto, pero lograron controlarla. En la casa del mago, compartió sus hallazgos con ellos. ¿Hiciste algo notable últimamente, Aether? Lady Furina ha estado asignando parte de la mano de obra de la Maison para seguirte. ¿En serio? Pero Paimon no ha notado a nadie sospechoso. ¿Y cómo te enteraste de esto? No hace falta que hables tan alto, Paimon. Estoy sentada aquí, se rió Linnei ante el arrebato de ira de su compañera flotante. En cuanto a cómo me enteré de esta información, me temo que no puedo decirlo. Pero en cuanto la escuché, pedí a Lynette y Freminet que me ayudaran a confirmar lo que estaba sucediendo. ¿Y? Aether también tenía curiosidad. Sentía que algo estaba pasando, pero no podía precisar qué. Linnei explicó que quienes lo seguían trabajaban por turnos. Uno lo seguía durante la mitad del día antes de cambiarse con otro. Al día siguiente, otra pareja hacía lo mismo y luego una tercera pareja hacía lo mismo al día siguiente. Espera un segundo, ¿cuánto tiempo nos estuviste siguiendo? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos en Fontaine? ¿Qué? Solo me di cuenta de que otros también te estaban espiando gracias a mi información, suspiró el mago antes de tomar un sorbo de té. En cualquier caso, tus admiradores adoradores definitivamente fueron enviados por Lady Furina. Trabajan para la división más secreta de la Maison Gardiennage. Entonces, ¿qué hiciste para llamar la atención de nuestro querido Archon? Mientras Paimon se preguntaba si era legal que Furina hiciera algo así, Aether pensó en lo que había hecho recientemente. Aparte de sus encargos, todavía no había hecho mucho que mereciera la atención de Furina. Tal vez a Neuvillette le hubiera interesado que ayudara a las melusinas en su aldea, pero no a la propia Archon. También estaba él ayudando a Merian la Oceánide, pero nadie debería haberlo sabido todavía. Nada que yo sepa, respondió finalmente después de casi un minuto de pensar. Linnei reflexionó sobre lo que iba a responder antes de llegar a una conclusión.
Entonces, debe haber estado vigilándote durante mucho más tiempo del que creemos. ¿No estaba ya preparada con su gran entrada en el puerto cuando llegaste por primera vez a Fontaine? Eso es cierto, Paimon se había olvidado de ello con todo lo que pasó después. Entonces, definitivamente me ha estado acosando por un tiempo, pero ¿por qué razón? ¿Fue por sus hazañas anteriores en las otras naciones? Tal vez, pero Aether tenía la sensación de que eso era solo una parte. Fuera lo que fuese, solo Furina lo sabía y, a menos que la confrontaran ellos mismos, solo podían lanzar teorías. Yanfei también cuestionó la legalidad de que Furina usara los recursos de su nación de esa manera. A menos que supiera bajo qué justificación Furina envió a sus espías a seguir a Aether, realmente no había nada que se pudiera hacer. Sin embargo, eso no venía al caso. No se trataba de que Furina espiara a Aether, se trataba de su eventual secuestro por parte de él. Después de esa conversación con Linney, Aether explicó que la siguiente vez que él y Furina tuvieron una interacción significativa fue cuando Neuvillette le pidió ayuda con respecto a un asunto específico. La desaparición de Fatui Arbinger con el nombre de Tartaglia, también conocido como Childe, de la fortaleza de Meropide. Fue entonces cuando Aether y Paimon fueron enviados de incógnito a la prisión submarina con la historia de él, comiendo el pastel de Furina. Era un crimen hacerlo, Yanfei lo sabía con seguridad, pero nunca se aplicó realmente. Por otra parte, no era algo que nadie haría en primer lugar, pero ¿por qué usaron esa ley específica? El dúo pasó un par de semanas en la prisión junto con Linney y sus hermanos, que también estaban investigando lo que le sucedió al compañero de su padre, antes de que finalmente se les pidiera que participaran en una reunión con Knabe. Yanfei podía decir que había más en la historia allí, pero Aether no parecía interesado en contar los detalles. De todos modos, Aether acompañó a Furina en esa reunión, pero le dijo a Yanfei que no podía decirle lo que discutieron. Luego dijo que habló con Knabe en privado fuera del palacio, y tampoco podía decirle lo que discutieron. No me estás dando mucho con lo que trabajar, ¿sabes? Lo siento, pero realmente no puedo decir qué pasó entonces. Yanfei dejó escapar un suspiro antes de decidir dejar ese tema específico y seguir adelante. Aether reanudó su sentencia para gran sorpresa de Yanfei. Sería cuestionable si me liberaran antes, ¿no? Explicó su razonamiento y continuó. La noche en que él y Paimon fueron liberados, naturalmente celebraron la ocasión con amigos en Poison. Navia había preparado un lindo banquete para ellos e invitó a Linney y sus hermanos, entre otros. La guardaespaldas de Lady Furina, Clorinde, también estaba allí esa noche y tuvo algo que ver con lo que sucedería la noche siguiente. Apartó a Navia para hablar de algo en privado mientras Aether y los demás charlaban y se ponían al día después de la cena. Y por fin, el fatídico día después de que lo liberaran de la fortaleza, esa mañana Navia le había pedido ayuda con algo bastante cuestionable. ¿Qué quieres que hagamos? Paimon reaccionó tan fuerte como siempre ante la petición de Navia. Normalmente, Aether diría que era un poco exagerado, pero esta vez, la reacción de su compañero estaba justificada. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, dijo Navia, intentando mantener la calma a pesar de su escandalosa petición. Y no quiero que los dos hagáis nada, solo necesito Aether. Sería más seguro que entrara una sola persona. Navia, ayer mismo salí de la cárcel, y eso demuestra lo desesperada que estoy, replicó antes de suspirar. Si hay alguna información sobre la profecía, seguramente la tiene Lady Furina. Solo tengo en mente el mejor interés para mi nación. Pero aún así, irrumpir en el Palais Mermonía, Aether, por favor. Necesito que hagas esto. No hay nadie más en quien confíe para llevar a cabo tal tarea. Los ojos de Aether se movieron rápidamente de uno a otro de sus sirvientes mientras se preguntaba qué pensaban de todo esto. Estaban extrañamente callados. Está bien, está bien. Haré esto, pero será mejor que me compensen por ello. Por supuesto, dijo Navia con una sonrisa alegre. Bueno, nos vemos en el ascensor que hay frente al Palais esta noche a las 7 de la tarde. Tendré todo listo para entonces. El plan era simple, o eso dijo Aether. Había una aeronave no muy lejos de la ciudad que, por alguna razón, tenía como destino la azotea del palacio. Él y Silver viajarían allí usando la noche como cobertura, donde Aether haría rappel por los costados con una cuerda hasta una ventana abierta. Navia le dijo que había hecho que alguien la dejara abierta para ellos, por lo que al principio no pensó nada al respecto. También explicó que, según sus fuentes, Furina pasaría su tiempo allí hasta aproximadamente las 8 p.m. antes de retirarse a sus aposentos.
Por eso Navia le dijo que esperara hasta entonces antes de llevar a cabo la infiltración. Y resultó que ese no era el verdadero plan de Navia. No tengo idea de cómo organizó todo, pero la habitación a la que entré era el dormitorio de Furina. Cuando me di cuenta, Silver ya había tirado de la cuerda hacia arriba en lugar de dejarla allí como habíamos planeado, suspiró, enterrando su rostro en sus manos al recordarlo. Así que allí estaba yo, parado en medio del dormitorio del archón sin salida. Escuché que alguien se acercaba, así que hice lo primero que se me ocurrió. ¿Te escondiste debajo de su cama? Me escondí debajo de su cama. Yanfei no pudo evitar reírse ante su confesión. Aunque desaprobaba sus acciones ilegales, aún veía la diversión en lo que estaba haciendo. ¿Y luego qué? Después de eso, Aether volvió a quedarse en silencio. Al igual que con el encuentro con el Sota, Yanfei supuso que no podía o no quería hablar de ello. Digamos que pronto me descubrió Y. Hubo mucha conversación, Y. Abrazos. ¿Abrazando? Lo dejaré a tu imaginación. Aether le dedicó la sonrisa más inocente que pudo antes de continuar. Y así fue como empezó nuestra relación de verdad. Bueno, en realidad, se podría decir que fue al día siguiente, cuando almorzamos juntos. De cualquier manera, empezamos a salir entonces. Es la historia de amor más importante de todos los tiempos, ¿no? Bromeó Yanfei, aunque aún se sentía feliz por ellos. Y espero que su relación se haya fortalecido. Yo diría que sí. Todavía estoy un poco molesto con Navia por haberme tendido esa trampa, pero ella tenía buenas intenciones. Así que ella estaba tratando de emparejarlos a ustedes dos. Aether asintió. Supongo que Clorinde es quien le contó sobre los sentimientos de Furina hacia mí. No veo de qué otra manera podría haberlo descubierto. La confronté por lo que hizo y ¿sabes lo que dijo? Aether, hay una frase que tenemos los fontainianos. Aboile, algo. Realmente necesito refrescar mi Fontainian. De todos modos, me dijo que Furina claramente tenía eso para mí y pensó que los dos nos veríamos lindos juntos. Ya veo, así fue como sucedió todo, murmuró Yanfei, más bien para sí misma. Y después de eso, te arrestaron. Pasaron un par de meses, pero sí. Creo que eso es todo lo que necesito de ti por ahora. Gracias por ser tan comunicativo, Aether. Técnicamente, había algunos detalles que él ocultaba, pero Yanfei dudaba que pudiera sonsacárselos en ese momento. Si era realmente importante, se lo diría tarde o temprano. Ahora bien, si me disculpas, Aether se despidió de Yanfei al irse. Prometió seguir trabajando en su defensa y volver a visitarlo si necesitaba más ayuda. Ayudaré en lo que pueda. Es mi futuro el que está en juego, después de todo, respondió medio en serio antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Con esa agradable distracción hecha, regresó a su habitación y reanudó la escritura de sus cartas. Mientras lo hacía, su mente se remontó a la noche en que entró. Los eventos estaban tan grabados en su mente que podría haber sufrido una conmoción cerebral y aún así recordar cada detalle vívidamente. Se había escondido debajo de la cama sorprendentemente pequeña de Furina justo cuando se abrieron las puertas. Recordó la forma en que se le cortó la respiración al escuchar pasos que se acercaban a la cama seguido de su total incapacidad para respirar durante unos segundos. La cama chirrió cuando Furina se sentó en ella y vio sus pies colgando por el borde. Lo más importante fue la forma en que se le hundió el corazón al oír el suave llanto y los gemidos de la alegre Furina de Fontaine, la diosa de la justicia y Archón Hidro. Era muy pequeño y casi imposible de escuchar entre sus sollozos, pero lo escuchó, tan interminable, tan solitario, ¿cuánto tiempo más? N/A. Finalmente, hay un punto de la trama en el capítulo 4:2. Es agradable y doloroso, ¿no? Habrá más en el futuro cercano, así que agárrense fuerte. En cualquier caso, estoy seguro de que pueden decir cuál es ahora la base de la relación entre Aether y Furina aquí. ¿Suena como un retroceso contundente de lo que establecí antes? Probablemente no. Solo dije que Navia está detrás de esto y que Aether rompió algunas leyes en el proceso, así que digo que no es tan atroz. Próximo capítulo, honestamente, no tengo idea de qué subtrama debería retomar a continuación. Probablemente Linnea y compañía, pero otro personaje junto con ellos también funcionaría bien. Da sugerencias sobre quién quieres que ocupe el centro de atención por un rato. Nos vemos la próxima vez. Nota al margen, creo que jugar Persona 5 Royal durante los últimos días fue lo que inspiró este capítulo en particular, PD. Al publicar, olvidé mencionar a Paimon.
Sí, está por aquí y actualmente está pasando el rato con Navia mientras Aether está atrapada en el palacio. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos corresponden a su respectivo autor cuya información se encuentra en la descripción de este video.